Amén. ¿Cómo no agradecerle a Dios todo lo que está haciendo y lo que va a seguir haciendo? Porque todo lo que le pedimos al Padre Él nos da. Muchos hermanos pasaron por situaciones muy difíciles de salud y le damos gracias a Dios porque ya salieron y otros ya están a punto de salir. Amén. Le damos gracias a Dios porque su misericordia está sobre su vida. Y vemos todos los días, hoy justamente escuchaba al pastor que hablaba con el apóstol, muchos murieron, pero familias enteras, padre, madre, hijos, amén, familias enteras directamente que murieron. El día viernes me tocó ir a la feria, que tenía que ir a hacer unas compras, hacía rato que no entraba para dentro de la feria, y encontré a Norma, una señora que hace muchísimos años que yo le predico, que hablo con ella, no sé, hace como más de 15 años creo que viene a la feria y que siempre hablamos, ¿no? Y me dice, estaba esperando que pase, dice, no sé si te diste cuenta que este tiempo no vine. Le digo, la verdad que no, le digo, porque yo no venía a la feria. Y bueno, dice que su esposo, para hacerlo breve, su esposo fue a suplantarla un día en la feria a ella, y ya cuando llegó a su casa llegó medio descompensado, transpiraba, se fue a recostar, le dijo, recostate, tomate algo, dice, por ahí tomaste frío, y ya cuando se levantó a las 2 o 3 horas se sentía mal, le dice, bueno, andá, quédate en el cuarto, aislate, cualquier cosa, mañana vamos y te hacemos un hisopado. Al otro día ya se levantó demasiado mal, que lo tuvieron que llevar a internar. Y al otro día murió. Tremendo, fulminante. Y me dice, yo hasta ahora no tomaba conciencia realmente de lo grave que es este virus, decía. Porque yo escuchaba y decía, no, debe ser que por temas políticos, como a veces dicen algunos, ¿no? Otros lo minimizan, otros están asustados demasiado, pero sabemos que todo lo que está pasando a nuestro alrededor, Dios está protegiendo a su pueblo y a su iglesia. ¿Y cómo no agradecerle a Dios? Recién decía la hermana, tenía visitas y elegí venir a la iglesia. Porque cuando pasan estas cosas, porque hemos visto lo triste que puede pasar de este virus, que la persona muere sola, porque una vez que la llevan a internar, nadie la puede cuidar, nadie puede estar a su lado, nadie le puede agarrar su mano y despedirle en los últimos minutos. Amén. Es una enfermedad muy triste. Una persona con cáncer, uno puede estar a su lado hasta el último momento. Amén. Pero con esta enfermedad no. Y ¿cómo no agradecerle a Dios por su protección? A la vez también tenemos que orar por esas familias enteras que se han perdido. Yo no digo que no han tenido fe, algunas quizás conocieron, otras no, pero tenemos que ver un lado positivo. Yo cuando las hermanas y los hermanos estaban pasando por este proceso, les decía, es la oportunidad que Dios nos da para que te metas más en el Señor, para que leas la palabra, para que medites en la palabra, para que te aferres más a Dios, porque a veces necesitamos esos sacudones de parte de Dios para acordarnos, ay, tengo que buscar más a Dios. Amén. Y bueno, gracias a eso, muchos han salido. Pero oremos por aquellos que no pudieron salir. Amén. Gracias a Dios, siempre el apóstol, cuando oramos en los ayunos, en la oración, siempre él pide, Señor, que en estos tiempos difíciles no haya bajas de personas, o sea, que no se mueran nuestros seres queridos, nuestros hermanos, y que la parte económica también no sea influenciada, porque gracias a Dios, ayer también dábamos testimonio de que gracias a Dios el pueblo de Dios es bendecido. Amén. Cuando otros quizás se quejan porque no tienen trabajo, porque no tienen alimento, porque no tienen salud, el pueblo de Dios es bendecido. Así que denle un fuerte aplauso al Señor.
Gloria a Dios. Quiero compartir la palabra del Señor en Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8. Amén. Dice la bendita y dulce palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Someterse a Dios. Yo hoy escuchaba, meditaba, ayer, anteayer estaba mirando la palabra de Dios. ¿Qué es someterse a Dios? Como decíamos recién, hay hermanos que han pasado por esta enfermedad. Amén. Y someterse a Dios es entrar en la presencia de Dios, es orar, es ayunar, es leer la palabra, es consagrar nuestra vida, es hacer la voluntad de Dios. Amén. Someterse a Dios. Amén. Y cuando, como dice acá, dice someterse a Dios, en todo esto, en consagración, en ayuno, en oración, dice resistir al diablo. O sea que tenemos que someternos a Dios, llenarnos de Dios, buscar de la presencia de Dios. Pero hay otra cosa que tenemos que hacer: resistir al diablo. Amén. ¿Cómo resistimos al diablo? Primeramente dice que tenemos a quien recurrir, aquel que pasó por tentaciones, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Allí cuando fue llevado al desierto fue tentado por el diablo, pero Él lo resistió con la palabra. Amén. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 26, versículo 21. Velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orar. La persona que ora, la persona que siempre está escuchando palabra de Dios, la persona que siempre está sometida a Dios, que siempre escucha al Espíritu Santo de Dios, porque ninguna cosa va a venir sobre nuestra vida si nosotros estamos sometidos a Dios sin antes ser advertida por Dios. Amén. Cuando nuestros oídos espirituales están atentos, va a venir una palabra advirtiéndonos de algún peligro. Y si estamos sometidos a Dios, vamos a escuchar la voz de Dios y vamos a estar prevenidos. Es como si yo le dijera: mire hermano, dentro de 15 minutos va a venir una nube, va a llover en este lugar, así que, ¿usted qué va a hacer? Ya está advertida. Va a mirar el reloj, 10, 11, 12, 13, al 14 se va a levantar la silla y se va a meter para adentro de la iglesia. Amén. Porque está advertida que dentro de 15 minutos va a pasar eso. ¿Sabe que Dios, a través de su palabra, nos advierte de los peligros que nosotros podemos pasar? Nos advierte de las tramas que hace el enemigo. Podemos ver en distintas partes de la Biblia cuando Dios hablaba a su pueblo, cuando Dios hablaba a su iglesia, a través de los profetas, a través de la palabra de Dios, directamente a través de ángeles, pero siempre advirtiendo del peligro. Amén. Pero cuando la persona escucha esa advertencia, cuando está sometida a Dios. Si una persona está sometida a Dios, va a escuchar la voz de Dios. Pero si una persona no está sometida a la voz de Dios, no está sometida a Dios, perdón, no va a poder escuchar cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del diablo. Porque a veces el diablo viene para engañarnos. Amén. El otro día hablábamos con una persona y decía: porque me dice que Dios le manda que yo tengo que hacer tal cosa y yo tengo que hacer tal otra. Y la persona estaba reconfundida. ¿Tengo que hacerlo? ¿No tengo que hacerlo? ¿Es de Dios? ¿No es de Dios? ¿Pero por qué entra la confusión? Porque no está sometida a Dios. Porque una persona que está sometida a Dios va a poder entender cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del enemigo. Amén. ¿Cuál es la verdadera voz del Señor o que aquel que se hace pasar por Dios? ¿Entienden? Den un fuerte aplauso al Señor. Decía entonces Mateo 26, 41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu
A la verdad está dispuesto, pero la carne está débil. Muchos nos escudamos, ay, caí en pecado porque la carne es débil. ¿Pero por qué la carne tuya es débil espiritualmente? ¿Por qué? Porque no estás sometido a Dios. Hoy hablaba la hermana, ay, sí, vino mi sobrina era, ¿no? Amén. Vino mi sobrina y quería que me quede, y medio que todo el mundo quería que se quede. Y la carne que decía, ay, pobrecita tu sobrina, mira que vino de lejos, quédate, y el hijo, y no sé cuánto le pidieron por favor que se quede. Pero como ella está sometida a Dios, dijo, no, mayor es Dios, tengo que ir a la presencia de Dios primero. Amén. Después venimos, tomamos mate y si queremos vamos todos. Con la hermana ya a tomar mate, no sé, torta frita, algo va a hacer. Pero primero tengo que venir a Dios. Tengo que someterme a Dios. Porque dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, y también dice resistir al diablo. Y el diablo siempre va a estar atento. Quédate, mira, hace frío. Hoy a la mañana muchos le habrá dicho, que vas a ir a la iglesia, tienes que estar allí sentado, hace frío, está nublado. Y se perdieron de tomar el solcito. Miren qué lindo solcito, todavía está ahí brillando. Amén. Porque el enemigo quiere hacer eso. Quiere siempre sacarte de la iglesia. Total, un día que no vayas a la iglesia, un día que que falte. Si hay tantos hermanos que faltan, ¿por qué vos no podés faltar? Siempre el enemigo va a querer sacarte. ¿Y vos qué tenés que hacer? Resistirlo. Amén. Resistir al diablo. ¿Qué quiere decir? Cuando habla de resistir, quiere decir que siempre va a estar atacándonos. Cuando estamos por hacer ayuno y oración, nunca nos vienen y nos traen un caramelo. Pero el día de ayuno y oración vienen y aparecen con una docena de facturas. Amén. Unos bizcochitos de grasa para los que les gusta más salado. Un café con leche y media luna. Ay, ya me está dando hambre. ¿Entienden? Pero nunca vienen. Pero ese día, ¿por qué? Porque es el enemigo que utiliza a esa persona para hacerte caer y que vos caigas en la tentación y no ayunes y no ores. ¿Qué haces vos? Mirás el café con leche, qué rico olor a café. Las medias lunas calentitas, el bizcochito ahí calentito. Pero no, primero está Dios. Ayuno, oro y después como. Y ahí lo resististe. Y dice que cuando vos lo resistís, ¿qué tiene que hacer el diablo? Huye. ¿Qué hace el diablo? Huye. Desaparece. Dice, a Nati no le puedo hacer nada porque mira, resistió, me voy a tener que ir a atentar a otro. A Dani no le puedo hacer nada porque tengo que ir a atentar a otro, porque este Dani nunca cae, ¿eh? Y así. Por eso nosotros tenemos que aprender a someternos a Dios y a resistir al diablo para tener la victoria en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en donde vayamos. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. En Lucas capítulo 22, versículo 46 dice, y le dijo, ¿por qué dormís? ¿Cuántas veces dormimos, pero espiritualmente? Mañana voy a orar, o más tarde. Señor, me levanta a las 4 de la mañana, pero hace frío, ¿sí? Lo mismo que ore a las 4 que ora a las 10. Me levanto a las 2 y ya oro para el almuerzo y me ahorro una oración. Amén. Me ahorro la oración de la mañana, la del desayuno y ya almuerzo y todo. No es lo mismo, porque si Dios quiere que estés a las 4 de la mañana orando, por algo te llama a las 4. Amén. Y dice despertar. Hay gente que viene a la iglesia, pero está dormida espiritualmente. Hay gente que está 10, 20, 30 años congregándose y está dormido. Amén. Y hoy te dice Dios, sacúdete, despiértate, porque estás perdiendo mucha bendición por estar dormido. Estás perdiendo bendición por no despertarte espiritualmente. Es tiempo que recibas la bendición, pero es tiempo que te despiertes. Amén. Decirle al hermano, casi date vuelta y decirle, despertate. Por ahí está dormido, vos no sabés. Amén. Despertate. ¿Sabe que a Satanás nosotros no lo echamos mostrándole una credencial? Yo soy pastora evangélica, pentecostal y qué sé yo cuántas cosas. Amén.
No lo echamos diciendo que somos hijos de Dios. Ojo, diablo, que yo soy hijo de Dios o hija de Dios. Podemos decir lo que quiera, pero el diablo se ríe. Pero dice, vos estás dormido espiritualmente y me venís a decir que sos hijo de Dios. ¿Entiendes? Sos una persona que ni te sometés a Dios y me venís a querer echar a mí. Yo tengo más autoridad que vos. ¿Entiendes? No lo echamos con eso. Lo echamos, somos personas sometidas a Dios, llenas de la presencia de Dios. Y lo podemos ver en los evangelios. Jesús, cuando se acercaba, no reprendía a los demonios. Lo veían de lejos a Jesús y ya lo reconocían como hijo de Dios. Así tiene que pasar en nosotros. Que el diablo, cuando venga a nuestra casa a querer tomar dominio de nuestra casa, tomar dominio de nuestras cosas, tomar dominio de nuestro trabajo, tomar dominio de nuestra familia, vea de lejos que somos hijos de Dios. Que no necesitemos ir, porque hay personas que andan con una Biblia bajo el brazo, y yo tengo una persona muy cercana que me dice, sí, pero yo tengo la Biblia acá de mi esposo abierta en el Salmo 91, pero de este lado tengo otras cosas que no hablemos, ¿saben? Y se piensa que estar la Biblia abierta en un lugar y tenerla al lado de la mesita de luz, ya está protegida. Pero si no la lee la persona, si no la pone por obra la persona, si no ora la persona, la Biblia pasa a ser simplemente un papel. ¿Amén? Lo que le da vida a ese papel es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene que morar en nosotros para que cuando hablemos con Dios, cuando oremos, cuando leamos la palabra de Dios, entendamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Amén? Por eso es que no nos sirve de nada ni credenciales, ni que digamos somos hijos de Dios, ni que gritemos, ni que reprendamos, si no estamos sometidos al Señor. Y si estamos sometidos a Dios, va a venir con tentación y resistimos, el diablo tiene que huir, sin necesidad de nada. Usted no nos tiene que llamar, pastor, venga a echar el diablo de mi casa, porque usted va a tener la autoridad de echarlo. ¿Amén? Su hijo se enferma, usted ora por su hijo y su hijo se va a sanar. Porque tiene autoridad. Porque es una persona que se somete a Dios, es una persona que ora, es una persona que ayuna, es una persona que se congrega. Es una persona que escucha a Dios y que pone por obra la palabra de Dios. Que no solamente es oidor, sino hacedor. Amén. Que va a tener tentaciones, las va a tener. La palabra de Dios dice, resistir al diablo. Quiere decir que por más que usted se someta a Dios, tenga la presencia de Dios, esté lleno de Dios, la tentación va a estar. Amén. De distintas formas puede haber tentación. Usted justo necesita un dinero para pagar algo, va delante de una persona y se le cae, y usted ve que sea a quien se le cae el dinero. Y el diablo le dice, total no se va a dar cuenta, agarrar el dinero y listo. Si vos no se lo sacaste, pero lo perdió ella, o lo perdió él. El diablo, con la tentación. Ah, sí, paso, agarro el dinero, total nadie me vio. Perdiste la bendición. Caíste en la tentación. Hay muchas formas de caer en tentación. No solamente a veces cuando hablamos de tentación creemos que el hombre al mirar a una mujer cae en la tentación, o la mujer en el hombre cae en la tentación. Hay muchas formas. Vamos por la calle, aquellos que manejan, yo no manejo, pero aquellos que manejan, viene uno al lado, pum, le cruza el auto. ¿Cuál es la tentación? ¿O no? Dios te bendiga. Mentira, yo los conozco. Amén. Cae en la tentación, se baja y empieza los golpes. ¡Ay, el diablo! ¿Qué diablo? Fuiste vos que caíste en la tentación. Amén. Ah, vino mi vecino y me dijo de todo. ¿Qué se piensa? Yo no me voy a quedar callada. Caíste en la tentación, vino el diablo, te tentó, te pusiste a discutir, caíste en la tentación. Entonces el diablo no va a huir, porque es la puerta que vos le diste para que entre en tu vida. Y ahí empieza.
con tu familia, con tus hijos, con enfermedades, con problemas económicos, con divisiones. ¿Entiendes? Por eso dice resistir al diablo. Y el diablo va a preparar, pero trampas para nosotros siempre. Siempre. Por eso tenemos que estar atentos. Someterse a Dios es escuchar la voz de Dios antes que sucedan las cosas. Dios nos va a advertir. Dios nos va a hablar antes que nos pasen las cosas. Si estamos sometidos a Dios. Entonces cuando viene el diablo, nosotros vamos a poder resistir. Es como una persona. Si uno no come, si uno está débil, cualquier enfermedad, cualquier cosa, lo puede matar. Una gripe, ¿entiendes? Porque le faltan las defensas. Entonces el cuerpo, al no tener la suficiente defensa, cualquier enfermedad viene y es fulminante. Ahora, si uno está bien alimentado, como tiene que estar, con todas las vitaminas como tiene que estar, va a venir la enfermedad, pero uno la va a poder resistir. Amén. Y va a salir victorioso. ¿Por qué? Porque su cuerpo va a soportar esa enfermedad. Y su propio cuerpo, con sus defensas, lo va a expulsar a esa enfermedad. Amén. En la parte espiritual es igual. Si uno no ayuna, no ora, no se congrega, no busca a Dios, tarde o temprano queda débil espiritualmente. Queda anémico espiritualmente. Algunos ya no se pueden ni parar. Amén. De tan débil que están. Entonces cualquier cosita ya los mata espiritualmente y hace estrago en la familia. ¿Entienden? Por eso dice, someterse a Dios y resistir al diablo, y éste huirá de vosotros. Si usted quiere que su familia sea bendecida, busque a Dios. Sométase a Dios. Y someterse a Dios es en todas las áreas. Hay personas que se someten a Dios en distintas áreas. A veces cuando habla del diezmo, de la ofrenda, no, eso ya Dios me va a tocar. A veces dice, no, yo diezmo y ofrendo, pero yo sigo haciendo esto hasta que Dios, mi carne es débil, como decíamos hoy en una palabra, y sigo haciendo lo mismo. No estás sometiéndote a Dios. Entonces cuando venga el diablo, te va a tentar y vas a caer. Amén. No vas a poder resistir porque no tenés la fuerza espiritual suficiente para hacerlo. Den un fuerte aplauso al Señor. Porque el diablo es astuto. ¿Y sabe una cosa que hace el diablo? Te pone en bandeja algo para que vos agarres, como hablábamos hoy del ayuno. Parece una bendición que te traigan una docena de facturas. En esta altura que estamos nadie te la trae. Justo este día me la trae, es una bendición. Amén. Es una bendición que venga, como decía hoy la hermana, mi sobrina, tanto tiempo que no viene y le puedo hablar de Dios, y te pinta todo lindo para alejarte de lo que es la voluntad de Dios. Y después, ¿sabe qué hace? Viene y te acusa él mismo, porque después te sentís culpable. ¿Dónde está la hija de Dios o el hijito de Dios? Mira lo que hiciste. Vine y te traje una tentación y caíste. Y ahí se encarga de pincharte, como quien dice, y estar ahí. Por eso nosotros cada día tenemos que ponernos a cuenta con Dios para que Él no tenga nada de qué acusarnos. Y si cometemos algo, y si nos equivocamos, y si le fallamos a Dios, ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, te fallé en tal cosa. Él lo sabe, porque Él sabe todo de nosotros. Amén. Pero nosotros necesitamos confesárselo a Dios. Nosotros necesitamos decirle a Dios realmente la verdad, ir a la presencia de Dios con la verdad, para que cuando el diablo venga a acusarnos, el mismo Señor Jesucristo, que es nuestro abogado, diga, no, fulano, tenés razón, diablo, hizo tal cosa, pero ¿sabes una cosa? Se arrepintió. Entonces ya no tiene arte ni parte el enemigo. Amén. Por eso cuando viene con la tentación, nosotros tenemos que estar preparados, de estar sometidos a Dios y de que no tener nada de que nos acuse el Señor. Amén. Porque ahí es del arma que Él se agarra.
empieza a decirte, pero vos sos el hijito de Dios, la hijita de Dios, y venís a hablar de Dios y mirá lo que haces. Amén. Entonces, ¿qué hace el diablo? No va a huir, va a seguir ahí pinchándonos, va a seguir ahí acusándonos, va a seguir ahí tomando control de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestra economía, de nuestro físico. Amén. ¿Por qué? Porque no estamos sometidos a Dios, porque no tenemos la fuerza suficiente, porque no hacemos como Dios nos pide que hagamos. Amén. Algunos dicen, pero es difícil. No es difícil. No es difícil cuando uno lo hace por amor. Amén. Dios no nos obliga. A nadie nos pone un revólver en la cabeza y dice, deja de pecar o hace esto o hace aquello. Pero nosotros tenemos que evaluar, ¿qué me conviene? Si yo me toman en un trabajo y me dice, lo más importante para que vos mantengas tu trabajo es que no llegues tarde. Lo más importante para que vos mantengas tu trabajo es tu presencia, que venga bien vestido, que venga bien bañadito, ¿no? Lo más importante. Si yo quiero mantener ese trabajo, ¿qué voy a hacer? No voy a llegar tarde. Amén. Voy a tratar de ir bien presentable, porque son las condiciones que me puso la persona que me contrató. Y si yo no cumplo con esos requisitos y empiezo a hacer, llego tarde, me voy como quiero, me voy en pantufla, en una batita rosa que tengo yo por ahí, ¿entienden? Aparezco así, ¿qué me va a hacer mi empleador? ¿Despedido? No, pero usted no me puede despedir porque... Pero acá no cumpliste los requisitos. Te va a leer el contrato y te va a decir, tenías que estar presentable, no tenías que llegar tarde. ¿Y vos qué hiciste? Llegaste tarde, no venís presentable. Ese contrato no vale porque ya vos rompiste el contrato al no cumplirlo. Con Dios pasa algo similar. Tenemos que evaluar, ¿qué me conviene? ¿Someterme a Dios? ¿O de prepo que nos somete al diablo? Porque el diablo no te va a pedir permiso para someterte. Vos vas a hacer lo que yo quiera, porque ya te tengo atado, como cuenta siempre el pastor de su famoso Pedrito y el pollito, el patito, pollito. A veces le dice pato, a veces le dice pollo, pero bueno, por ahí anda. ¿Amén? Sí. Justo vos venís a hablar de Dios y hiciste tal cosa. ¿Y por qué? Porque no nos arrepentimos, porque no nos sometimos a Dios. Entonces, ¿qué es la palabra que Dios nos dice hoy? Resistid al diablo y éste huirá de vosotros. ¿Pero cómo lo resistís? Siendo sometidos a Dios. Amén. Que Dios cada día nos ama y nos habla justamente por eso. Porque nos ama. Y si nos sometemos a Dios, hay dos caminos. O nos sometemos a Dios o el diablo nos somete a Él. Y si vamos en el camino de Dios, todas las cosas son de bendición. Amén. Nuestra familia va a ser bendecida. Amén. Nuestra economía va a ser bendecida. Amén. Todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre será hecho, dice la palabra de Dios. Si estamos sometidos a Dios. Pero si el diablo nos somete, nos lleva todo a la maldición, a la perdición, a la destrucción. Destruye nuestra vida, destruye nuestra familia, destruye nuestra economía, destruye todo lo que encuentra. Amén. Por eso que hoy elijamos, ¿a quién quiero estar sometido? ¿A Dios o al enemigo? Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos quieren estar sometidos a Dios? Amén. Yo quiero estar sometido a Dios. ¿Me cuesta? Sí, a todos nos cuesta. Amén. ¿Se va a acordar de mí cuando esté ayunando y venga con la factura? Se va a acordar de mí. A ver si, cierto que la pastora ya me advirtió. O sea, no la pastora, el Señor a través de la pastora. Amén. O cuando vaya aquel que va manejando y se le cruce a alguien, acuérdese, cierto que no me tengo que enojar. Amén. ¿Por qué? Porque usted va a aprender a resistir al diablo. Den un fuerte aplauso al Señor. Hasta aquí la palabra del Señor.